conocerte en cada día, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Y en este momento te reconocemos, Señor, que necesitamos de tu palabra de vida, Padre, la que tú has preparado para este día y has preparado a tus siervos, su corazón, su vida, Señor. Está en tus manos, es bendecido por ti porque tú lo has elegido para estos tiempos, Señor. Y bendecimos su vida levantando tu nombre, tu palabra sobre su vida, Señor. Y que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, toque cada corazón, cada mente, Señor, así unidos, Señor, como a ti te gusta, Padre. Porque tú eres el que se mueve en el corazón, en tu palabra y en tu creación. Eres el Todopoderoso y nos sujetamos a tu voluntad y en tu autoridad, Señor, y toda duda, todo lo que no provenga de ti cae, Señor, se disipa con el poder de tu palabra. Y te decimos que tú hables, Padre, porque nosotros, tus hijos, te escuchamos. Amén. Amén. Buenas tardes. Hola. ¿Pueden abrir, por favor, conmigo Mateo 6:9? El próximo domingo hay un invitado, el Espíritu Santo. Pero bueno, también hay un pastor que viene en el segundo culto a compartir y no se pierda la bendición. Mateo 6:9 dice así, con permiso del cielo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pueden tomar su lugar. Por favor. Bueno, si le dan una sillita a nuestro hermano que está aquí en la parte de paradito. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, la palabra y la enseñanza del Señor Jesús, Yeshua, era sencilla, simple. Lo podía escuchar un pescador, o lo podría escuchar un cobrador de impuestos, o lo podría escuchar cualquier persona que tuviera cualquier oficio o cualquier profesión de su época. De hecho, él mismo nació en un Nazaret, se dice, el rabino de Nazaret, también lo conocen, donde se hacía mucho, se salaba el pescado, el pescado, se salaba para que tuviera duración, como decimos ahora, que lo ponen en conserva, ¿no? Y entonces muchos conocedores de la Torá en su tiempo decían, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? Refiriéndose pues que los conocedores de la palabra de Dios pues estaban en Jerusalén o estaban en algunos otros lugares específicos donde había escuelas de Torá. Entonces, todo el tiempo, desde su nacimiento, desde su crianza, digamos que él estuvo fuera de ámbito, fuera de contexto, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. Somos, ¿cómo decimos en México? Que somos no racistas, sino malinchistas y yo... ¿Perdón?
elitistas y ¿qué otra cosa? Que decimos que los mexicanos no somos racistas, pero somos bien ¿qué? Racistas, elitistas, que hacemos diferencia entre las clases socioeconómicas que tenemos. Ajá. Y incluso hasta tenemos nuestras frases, ¿no? Este cuate es bien naco. Este cuate es bien no sé cuánto y no sé qué yo. Así le decían a Jesús. Decían, ese viene de Nazaret, ese que tiene que venir a enseñarnos a los que estamos en Jerusalén. En Jerusalén. Y que se va a convertir en Yeshurun. O sea, ¿qué significa que el cambio de Jerusalén a Yeshurun? Significa que va a ser no solamente la letra escrita, sino que esta letra se va a convertir en algo integrado en ti, interiorizado, que tú vas a saber visualizar la palabra de Dios que sale de tu boca, y esa visualización y esa emoción que te va a llevar a una acción y a una vida diferente va a manifestar la presencia de Dios en tu vida y en todo tu ser. Entonces ahora diríamos, bueno, qué cosa buena puede salir de Ixtapalacra, ¿no? O de no sé dónde, ¿no? De Cateponc, ¿no? ¿Qué cosa buena puede salir de Cateponc? Hijos e hijas del Santo bendito sea. Amén. Amados del Eterno, amados del Altísimo, esa cosa buena puede salir de ahí o de Pénjamo, o de donde sea. Bueno, sí, y todo eso. Bueno, de hecho hay peceros que dicen ruta tal, dices, no, yo ese pecero no me subo porque ya sé en que voy a acabar sin cartera, ¿va? Entonces, pero en el reino de los cielos las cosas no son así. Nosotros vivimos pensando en el que me va a robar, en el que me va a quitar, el que me va a destruir y bueno, ya sabes, siempre todo el mundo es el malo, siempre todo el mundo, otros, no yo, siempre los otros son los malos de la historia, pero son cosas del ego, que debemos de ser conscientes para no transportarlos a los ámbitos espirituales del reino de Dios, porque todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo del Dios Altísimo, todos hemos sido sellados por el nombre de inefable del Santo bendito sea. Todos hemos sido sellados por los méritos que hay en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Nosotros decimos en la sangre de Cristo, en la sangre de Jesús, pero cuando decimos eso realmente estamos hablando de todo sus méritos que hubo en su carne y en su sangre, en su parte física de su alma, la manifestación física de su alma. Sin embargo, esa alma no solamente tiene y tenía y tendrá una manifestación física, sino espiritual. Por eso Él sigue con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo o hasta el fin de tu mundo individual, cualquiera de los dos. Reinaremos y estaremos juntamente con Él. El reinado solo le pertenece a Kadosh Baruj Hu, al Santo bendito es, al Santo bendito sea, al que ha sido santo y bendito desde antes de la creación del mundo hasta el fin de la creación del mundo. Ese reinado solo le pertenece a Él. El reinado del Mesías es otro boleto. El trono de gloria solo le pertenece a uno. Amén. Entonces, a veces, porque nuestra cultura ha adoptado la enseñanza cristiana evangélica o católica romana a través de la historia, hemos como recibido otras influencias del pensamiento, estoy repitiendo lo de la mañana, griego y del pensamiento romano. Simplemente la Biblia, hace unas semanas estaba escuchando unos pastores que ya llevaban 40 personas que llevan 30 o 40 años hablando de la Biblia, y ellos estaban hablando de versiones de la Biblia, que la versión del oso, que la versión 1909, que la versión de hace 3 o 4 o 5 siglos. Sinceramente, si quisiéramos encontrar una versión del Nuevo Testamento muy cercano a la época del Señor Jesús, 2 o 3 siglos después apenas,
sería una Biblia que se llama la Biblia griega copta, porque tiene todo en griego, pero es una Biblia que surge apenas 2 o 3 siglos después de la venida del Señor Jesús. Y entonces no pasó por tanta historia europea y por tanta historia de pensamiento occidental. Y es una Biblia que está en griego, ¿no? Para leerla, pues tendríamos que saber griego, pero para Dios no hay nada imposible. Si decimos que cuando estaban los discípulos del Señor Jesús unánimes juntos, se derramó el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y les fue facultado, les fue posible hablar lenguas, y las personas que eran de otras culturas alrededor de Jerusalén los escuchaban hablar y los entendían. Los egipcios que andaban por ahí los entendían. Los sirios, los persas, los del norte, los del sur, los del este y los del oeste, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, así se dice, el Ruach HaKodesh, fueron facultados de dentro de sí para no solamente hablar lenguas espirituales dirigidas a nuestro Padre Celestial, sino que además fueron políglotas. El mismo Señor Jesús hablaba con personas de distintas culturas, y entonces a veces nosotros lo hacemos así con el inglés, lo medio masticamos. Bueno, aquí está el pastor Jorge, que es maestro de inglés, y hay otras personitas que también, pero usted dice, y yo digo, tenemos que tomar un cursito de inglés, aunque sea en línea, para que yo no sea tan masticadito, tan mordido mi inglés, que no sea Spanglish, ¿no? Que no sea una combinación entre inglés y español. Lo mismo sucede con las ideas y las escrituras. Hacemos unas cositas como mordisqueaditas entre lo griego y lo latino y lo hebreo. ¿Y quién habla hebreo al 100? No, pues muy poquitos. ¿Y quién habla griego al 100? No, pues casi nadie. ¿O quién habla latino? Pues menos, ¿no? En el reino de Dios las cosas son más sencillas. Los hombres nos complicamos todo. El Señor Jesús solamente decía: ven, arrepiéntete, levántate, ve y no lo hagas más. ¿Alguien te acusa? No, yo tampoco. Entonces, en el reino de Dios las cosas surgen, surgen desde el corazón. Desde el corazón, sencillo, desde el espíritu. Sin embargo, nosotros tenemos que ir aprendiendo cada día más a conocer a Dios para que podamos amarlo, no solamente con una emoción congregacional, sino con algo más sólido. Es decir, y por ejemplo, cuando yo oro, ¿se acuerdan de los estados del agua? Gaseoso, líquido y sólido. Pues tú tienes, con todo respeto, y tu salivita santa, decimos, ¿no? Pues el Señor Jesús también usó salivita santa, le puso al lodito y le puso esa masita de lodo a una persona con ceguera, y esa salivita santa con el lodito, y él se dirigió al Padre, hizo una oración, y el Espíritu Santo sanó a esa persona ciega. Amén. Entonces, no todo lo biológico es algo inmundo, hasta la salivita es santa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos el líquido, que es nuestra saliva, lo gaseoso, que es nuestro aliento de vida, el aliento de vida que Dios puso dentro de nosotros. No solo puso una alma que es una chispita de luz inteligente, porque ¿de dónde viene nuestra inteligencia? A nuestro nivel, al nivel que cada quien lo tenga, de Dios, ¿no? A veces nuestra inteligencia se va cuando se nubla el pensamiento, cuando tienes dolores físicos, o dolores emocionales, o dolores que tú solito te inventas y te creas y te los renuevas y te los actualizas. También como que se nubla la inteligencia, y
decimos nosotros, ay, estoy fuera de mí, ay, estoy muy ensimismado. Y es cierto, o cuando comes muy pesado, también la inteligencia se nubla. De repente ves el semáforo en verde y está en rojo, pero tú lo ves verde y te sigues derecho, ¿no? Entonces, ¿cuándo te das cuenta que te faltó inteligencia para conducir? Pues cuando te llegan 20 multas. Es un decir. De la misma forma y espiritualmente también hay semáforos. De la misma forma en nuestra cultura y mucho más en la cultura del Señor Jesús, también hay filtros, también hay semáforos. Curiosamente, el pueblo de Israel acusa mucho al pueblo cristiano de usar el nombre de Dios en vano. Porque si me acompañan a Éxodo 20, por favor. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice después, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 7. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Justamente en la época del Señor Jesús, a él lo acusaban mucho de usar el nombre, este nombre que está aquí arriba, inefable, y de ponerle vocales. Es una paradoja esto, es como una contradicción aparente. Nuestra Biblia tiene muchas traducciones con el paso de la historia. En el concepto del pueblo de Israel, ese nombre de 4 letras no debería de, o no, incluso es una prohibición pronunciarlo. Hay nombres de Dios que no son pronunciables y hay nombres de Dios que están sus atributos, ¿no? Adonai Jireh, Él es mi proveedor. Los nombres de Dios que están asociados a sus atributos, a su fuerza, a su misericordia, a su bondad, a su amor, a la unión que tiene con sus hijos, a su reino, todos esos nombres son pronunciables, pero hay nombres de Dios que no son pronunciables porque van más allá de nuestra razón, de nuestra inteligencia. Es decir, con este cerebro hermoso y maravilloso que Dios creó, somos incapaces de comprender la grandeza de Dios, el amor de Dios. Nos quedamos cortitos. Todas las iglesias que se reúnen en todo el mundo los domingos, todas las sinagogas que están llenos de almas en Shabbat, de viernes a sábado, todas las almas que se reúnen en las mezquitas de los viernes, todas almas, toda esa inteligencia grupal, comunitaria y congregacional, entre todos juntos, no vamos a poder describir la grandeza de Dios. Amén. Pero sí lo podemos sentir. No lo podemos entender, pero sí lo podemos respirar. No lo podemos entender porque Él es el creador de todas las cosas, pero sí lo podemos sentir en nuestro pulso, en nuestro palpitar, en nuestro amar, en nuestros sentires y en nuestros pensares. Ahí encontramos a Dios. Cuando estás haciendo algo y de pronto de tu pecho sale un impulso, una intención, nosotros le decimos una intuición. Dios te habla a través de tu intuición. De ahí, y que cuando no sigues tu intuición, ¿qué dices? Y lo pensé y no lo hice. O lo pensé y lo hice. Algo te dice, cuidado. Y generalmente, cuando no escuchamos a nuestra intuición,
es otra vocecita que te dice, no pasa nada. No pasa nada. Cuando tu otra vocecita te diga, no pasa nada, pasa todo. Aguas, porque estás dejando de escuchar la vocecita de Dios en tu corazón. Y te puedes equivocar una vez, está bien, y Dios lo sabe. Y esa intuición no es una intuición acusatoria, sino misericordiosa, bondadosa, amorosa de parte del Espíritu de Dios, del Consolador. Hoy es el último día de Pesaj dentro del calendario hebreo. Pero estamos en una idea que se llama la cuenta del Homer. Entre Pesaj y Shavuot y Pentecostés hay 49 días, 7 semanas, 7 por 7, 49. Entonces, la primera semana, fíjese, en la cuenta del Homer, nosotros buscamos en la Biblia todos los versículos que tengan que ver. Hoy es el último día, estamos a tiempo. Todos los versículos que tengan que ver con la gracia, con la misericordia y con el amor bondadoso de Dios. Hasta hoy puede hacerlo. A partir de mañana vamos a buscar puros versículos y puros pensamientos bonitos y puros sentires bonitos en la Torah que Dios pone en nuestro interior, porque el reino de los cielos está en nosotros, en nuestro interior, según las palabras del Señor Jesús, Yeshua. La segunda semana vamos a buscar puros versículos que tengan que ver con la fuerza de Dios, con la victoria que Dios te da como hijo y como hija y como alma que lo ama, que lo busca y que depende de Él. Segunda semana. Tercera semana vamos a buscar todos los versículos que tienen que ver con la compasión de Dios, con la armonía de Dios. Todo el tiempo de nuestra vida cristiana estamos en un debate, en una lucha interior, en un diálogo interno de guerra con nosotros mismos y por lo tanto de guerra con los demás. Pero si la primera semana buscamos a Dios y su misericordia, porque para siempre es su misericordia, la segunda semana en Dios haremos proezas, la fuerza y la fortaleza de Dios. Esfuérzate y sé valiente porque el Señor tu Dios está contigo. La tercera semana, la compasión y la bondad y la armonía de Dios. Busca en tu tercera semana puros versículos de armonía, de paz, de tranquilidad. No es con fuerza ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, Señor. En quietud y en confianza seréis salvos. En la cuarta semana, bueno, ya me brinqué. La cuarta semana es otra vez puros versículos de victoria y de confianza en Dios. Cuarta semana, primera semana la bondad, segunda semana la fuerza y la fortaleza, tercera semana la compasión y la armonía de su Espíritu Santo Consolador en nuestras vidas. La cuarta semana la victoria y la confianza en Dios, así como Dios estuvo con todos los personajes bíblicos, ese mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob está contigo. ¿Tú lo crees o no lo crees? Aunque no lo creas, Él está, pero lo importante es que lo creas, que está contigo, que está para ti y que lo hace por amor a ti. Es decir, si yo digo que sirvo a Dios y lo quiero hacer de la manera más limpia, linda, pura, sana, no es porque en mí exista todo eso, es porque Él ya me dio ese amor limpio, lindo, puro y sano. Solamente de lo recibido de tu mano te damos. Quinta semana, buscar puros versículos que tengan que ver con la humildad, con nuestra rendición a Dios y con el esplendor de su presencia divina. Amén. Quinta semana, humildad. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El Señor resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Que no sea un engaño del ego. Humilde es decirle buenos días, buenas tardes o buenas noches a quien te cae gordo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Quién dijo por ahí algo así? Ya estoy cantinfleando. Humildad es por lo menos, si no le quieres regalar una sonrisa a esa alma, a la que sea, ¿no? Para que nadie... una sonrisa a Dios
que habita en esa otra alma, no le estás sonriendo a la persona, estás sonriendo a la presencia divina que habita en esa persona. Si no le quieres regalar tu sonrisa a esa otra alma donde habita la presencia de Dios, pues nada más dile buenas tardes, presencia divina en mi prójimo. Buenas noches, presencia divina en mi prójimo. Decía nuestro hermano Enrique, ¿dónde está Enrique? Decía nuestro hermano Enrique, no somos nada, somos como nada, somos como hierba que crece en la mañana y mañana ya está bien, ya se fue. Así somos. Voltea a ver a los que tienes a tu alrededor y mentalmente mira sus ojitos, mira su carita y dile mentalmente en tu corazón: buenas tardes, presencia divina que habitas en mi hermano y en mi hermana. Buenas tardes, Espíritu Santo, que habitas en mi hermano y en mi... Si está tu suegra, también. Bueno, si está tu nuera, también. ¿No? También. Buenas tardes, suegrita linda. Entonces tú lo vas a catafixiar y vas a decir: buenas tardes, almita preciosa que es habitación del Espíritu Santo. Internamente, si quieres, ya tú verbalmente le dices: buenas tardes, suegrita, o buenas tardes, señora, ¿no? Como quieras, pero dentro de ti sabes que es una alma que la presencia divina habita. El nombre de Dios está en todas las almas. Por eso es tan ofensivo que cuando tú le llamas a otra persona no por su nombre, sino por sus defectos, o no por sus virtudes o atributos que Dios le dio, sino por sus cosas bizarras y grotescas y groseras y hoscas, entonces, ¿a quién te estás refiriendo? ¿Me explicó? Sí hay que desmenuzar una cosa y otra, pero muy en el fondo de eso, de esa persona, puedes imaginar lo que también es como un niño chiquito. Una vez un psicólogo me dijo, porque yo tenía un jefe bien molestón en el trabajo, bien molestón de esos que te fumaba el cigarro en la cara, que tenía una vocesota así como de amplificador y te hablaba así en el oído y te decía Hugo, y yo así de ¿no? Ajá, y tú dices, jefe, estoy trabajando bien, me estoy apurando, me estoy aplicando, soy el empleado del mes por 4 meses seguidos, en serio, y de todos modos me sigue echando el cigarro en la cara y me sigue hablando Hugo. Entonces, Señor, dame paciencia, Señor. Hasta que su mano derecha me dijo, ¿por qué crees que lo hace? Pues necesita tu atención. ¿Por qué crees que el que te molesta, te molesta? Necesita tu atención, necesita un poco de esa luz de Dios que hay en ti. Entonces, como no se la das por las buenas, te la pide por las malas. Ay, usted sabe cómo va a entregar esa luz de Dios, ¿no? El Señor Jesús era mucho más sencillo. En los tiempos de Enoc se referían al Padre con ciertos nombres y ciertos atributos pronunciables. En los tiempos de Abraham se referían a Dios con ciertos nombres y atributos pronunciables. En los tiempos de Moisés se referían a Dios con ciertos nombres y atributos pronunciables. Pero este nombre santo, santísimo, 3 veces santo, no se pronuncia por una prohibición un siglo antes del Señor Jesús y un siglo después del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es como si usted, ¿qué le dice usted a su hijo en la casa cuando está creciendo, aprendiendo a caminar? No te acerques a la estufa porque si te va a caer el agua y no acercas al niño a la cocina. No metas los deditos en el enchufe porque alto voltaje. ¿Qué más? ¿Cuántos más de esas? ¿No? Cuando estás trabajando, cuando eres grande, cuidado con los cables de alto voltaje, ¿no? De alguna forma, la presencia de Dios, el nombre de Dios representa toda esa majestad y todo ese poder. Curiosamente, las Biblias en inglés dicen el Señor, the Lord. Pero nuestras Biblias en español dicen Geo, ¿ya sabe usted? Y dicen ya con B o con W. Con W es la fonética inglesa y con V es la fonética española.
dicho por los sabios del pueblo de Israel, no se pronuncia ni... Lo más fuerte para el pueblo cristiano es que nuestros cantos y nuestras Biblias, e incluso Éxodo 27, dice: no tomarás el nombre del Señor en vano, no lo pronunciarás en vano, y enseguida dice el nombre, con vocales. Entonces, estoy asumiendo la responsabilidad de lo que digo, porque no puedo seguir. Incluso ahí dice Marcos 14:16, si me acompañan por favor. Marcos 14:36. Estoy hablando palabras del Señor Jesús, no estoy hablando cosas, esto no es cosa mía. Marcos 14:36. Dice, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Le está diciendo lo mismo que en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Marcos 14:36 es el que acabamos de leer. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús, Juan 5:19, Juan 5:19, por favor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo, ¿qué dice?, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer, ¿qué?, al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y Él le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que dice: no honra al Padre que lo envió. Entonces, el Señor Jesús todo el tiempo no estaba basado en sí mismo. Él cumplió su llamado. Hace ratito me decía, es mi hermano, lo digo, pues es mi hermano. Me dice: oye, ¿no crees que te faltó hablar un poquito más del tema de la resurrección del Señor Jesús? Y sí, hermano. Pero dicho de otra forma, el Señor Jesús cumplió su llamado, cumplió su misión, cumplió el propósito para el cual el Padre lo envió. Ahora nos toca a nosotros. El hijo o la hija no puede hacer nada si no le es dado o no es por una misión enviado por el Padre. Amén. El Padre es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Curiosamente, el pueblo de Israel acusa mucho a Jesús de hacer un mal uso del nombre del Padre. Y en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesús nunca no hizo mal uso del nombre del Padre. Lo llamaba de la forma más sencilla: Abba, Padre. Abba, Padre. Y a veces nosotros, como tenemos nuestras liturgias, nuestras creencias, le echamos mucha crema a nuestros tacos. Y está bonito y está lindo llamarle a Dios Eloá, Elohim, El Shaddai, Adonai, el Eterno, Avinu Malkeinu, mi Padre y mi Rey. Así. Avinu Malkeinu, mi Padre y mi Rey. Se escucha padre cuando decimos, en vez de Espíritu Santo, decimos Ruach HaKodesh. Más power. Se escucha lindo cuando decimos Yeshua en vez de Jesús. Yeshua HaMashiach. Está potente, amén, para la gloria de Dios. Pero la verdad es que es más sencilla la cosa.
el Señor Jesús solo se refería al Eterno, le decía papá, Abba, Abba. La presencia divina es como una madre para nosotros, Ima. Pero el Señor Jesús no necesitaba hacer un despliegue de espiritualidad sofisticada. Incluso él decía, Padre, levanto la voz para que todos los demás sean testigos de que tú eres el que me escucha. Que fue el primer versículo que leímos, Juan 11:41, por favor. Ahora, y alzando los ojos a lo alto, el Señor Jesús, Yeshua, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado y que no soy yo solito, no me autonombré, no me autoasigné, ¿cómo se dice? No quité a otro para que me pusieran a mí, nada de eso. Que sepan que solo eres tú el que me enviaste, para gloria tuya. Amén. En tu vida congregacional y no congregacional, Abba, Padre, Papito querido, Avinu Malkeinu, mi Padre y mi Rey, mío de mí y tuyo de ti, y nuestro de todos. Amén. De hecho, así se dice, Anachnu, Dios es nuestro Padre y nuestro Rey. Ani no es propiamente yo, pero es como soy, digamos, más bien es como soy, Ani. La congregación de nuestro hermano Héctor me parece que se llama Ani Shalom. ¿Sí es correcto? Ah, aquí estás. Estabas escondido. Ani Shalom. Soy uno con esa paz. Soy uno con esa paz, con ese corazón, con esa voluntad, con ese espíritu, con ese nombre. Entonces, curiosamente, de lo que acusan al Señor Jesús hasta hoy en Israel, nosotros tenemos que dar el buen ejemplo en honor al maestro, al rabino de Nazaret. ¿Qué cosa buena puede salir de Nazaret? Pues salió un rabino que le enseñó a las multitudes de las naciones a honrar y a respetar y amar al nombre de nuestro Padre Celestial. Abba. Padre, el nombre que yo les he dado a conocer fue el que tú me diste. Abba, Avinu Malkeinu, mi Padre y mi Rey. Así, porque Dios se mueve más allá de nuestro conocimiento y más allá de nuestra ignorancia. Así le digas Jesús o le digas Emmanuel con fonética hebrea, o le digas Yeshua, su gracia, su enseñanza, su presencia, su conciencia permanece hasta el último de nuestros días, hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor, gloria al Padre eterno. Entonces, en aquellos tiempos un rabino que se llamaba Yohanan ben Zakkai, que fue una generación anterior al Señor Jesús, tenía otro rabino que se llamaba el rabí Gamaliel, y ellos tenían discusiones porque uno era muy escritural y el otro tenía muchas manifestaciones de Dios que lo acompañaban. Uno de ellos oraba y aparecía fuego. Y el otro decía, no, aquí no estamos para trucos mágicos, aquí estamos para seguir la palabra de Dios. Y entre ellos tenían discusiones, y entre ellos tenían así como que los bautistas y los pentecostales, y los reformistas y los ortodoxos, y los aleluyas muy brincolines y los aleluyas muy quietecitos. Lo mismo existía ya, lo mismo. Lo que importa es tu conexión íntima con tu Padre Celestial. Creo que no terminé lo de las semanas.
Cuenta, porque esto es importante, cuenta del Homer. Gesed, la bondad de Dios, primera semana. Segunda semana, la Geburá, la fuerza y la fortaleza de Dios. Tercera semana, la compasión y la armonía. Para ti contigo, Dios contigo y tú con los demás. La siguiente semana, en la quinta, la humildad, tu rendición delante de Dios. La siguiente semana es el fundamento o la conexión o la unión con Dios. ¿Qué te va a dar unión, conexión con la presencia del Espíritu Santo? Curiosamente lo anterior, ser humilde, confiar en su fuerza, confiar en su compasión, rendirte ante su fortaleza y primero que nada poner la bondad de Dios delante antes que nada. Es decir, la verdad es que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Ahorita vemos personas en la congre, ya somos almas VIP, ¿no? Ahorita hay almitas en un rodeo bailando la de no rompas más y no sé cuánto. Ahorita hay almitas comiendo rico. Ahorita hay almitas escalando una montaña. El amor incondicional de Dios está para todos. Para los que estamos en las congres VIP y para los que están en el mundo, ¿cómo se dice? En el mundo mundial. Ahí también está la misericordia y la gracia y la benevolencia de Dios. ¿Qué cosa buena puede salir del mundo mundial? Al rato Dios va a poner aquí a gente que nos va a compartir la palabra de Dios, porque nosotros nos estamos llenando, inflando de puro ego religioso. Entonces Dios va a decir, espérense tantito, ahorita les traigo uno del mundo mundial para que les recuerde que hay que ser almas y que hay que ser hijos de Dios y que hay que ser humanos para honrar a nuestro Abba, a nuestro Avinu Malkeinu. Por último, todas estas semanas se lamentaron los discípulos del Señor Jesús, Cuando vamos a Hechos 2:1, por favor. Mi papá decía todo el tiempo que él quería ver la iglesia como en sus buenos tiempos, cuando esta congregación tenía 3 cultos al día y que estaba la iglesia llena hasta donde está Blanca y Alicia y Estela, más hasta allá había sillas y hasta arriba y abajo y a un lado y al otro, y él, su anhelo de su corazón fue ver este templo lleno de muchas almas como en ese momento que el Espíritu de Dios se movía. Eso puede suceder porque la lluvia tardía será mayor que la primicia, que la primera. El Señor, su Espíritu Santo fresco y poderoso, puede hacer algo maravilloso. Pero ¿para qué queremos que la iglesia esté llena de almas? ¿Para seguirnos peleando? ¿Para seguirnos poniendo el pie ministerialmente, hermano? Y ahí, aunque pronunciemos o no pronunciemos el nombre de Dios, estamos blasfemando el nombre de Dios. Porque decimos que servimos al Dios de la compasión, de la fuerza, de la bondad, de la victoria, de la humildad, del fundamento. Y me explico. Y no nos estamos peleando. Hacemos como que hacemos, pero no somos. Dice mi mamá, ¿somos o no somos? Y desde el corazón se los digo, yo soy el primero con el ego competidor, yo soy el primero con el ego juzgón, yo soy el primero con el ego, ya saben, hijo de pastor, siempre el más juzgón. Me lo acabo de inventar ahorita. De niños nos decían hijo de pastor siempre lo peor y nosotros nos defendíamos y decíamos hijo de pastor siempre lo mejor. Gloria a Dios, ¿no? Pues no es cierto, ni una ni otra, porque eso no existe. Todos somos hijos amados e hijas amadas de Dios. Hechos 2:1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, estaban todos, ¿qué dice? Unánimos juntos, no como decimos aquí que juntos pero no revueltos.
Y de repente vino del cielo un estruendo, otra vez un estruendo, como cuando el Señor Jesús resucitó, un relámpago y un ángel que movió la roca. Y dice, además, este estruendo estaba acompañado de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estábamos sentados. Yo me acuerdo que cuando era niño hay un oratorio en Cuernavaca, y cuando tú entrabas a ese oratorio, literal, ibas subiendo las escaleras, y en ese oratorio sentías así esa atmósfera, como te... Y ya solamente el sentir el ambiente de ese lugar, decías, ¿qué es esto? Es un lugar donde había oración 24/7, todos los días de la semana. Y se sentía la presencia de Dios, que solamente te acercabas y ya decías, ¿qué es esto? Increíble. Si Dios nos favorece, nos bendice y está en la voluntad de Dios, ojalá podamos construir en esa parte de acá arriba, en ese recuadro de ahí arriba, un oratorio. Amén. Porque luego aquí quieres orar, a mí me ha pasado, de por sí me cuesta, y luego cuando vengo y hago mi mejor intento, llega la hermana y me dice, oye hermanito, oye Omarcito, y yo, ay, déjenme orar. No digo ahorita, digo de hace unos años. No, nadie presente, para que nadie se ofenda. De verdad, el templo es casa de oración y es donde cuesta más trabajo orar. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver si hacemos un oratorio, a ver si así sí nos podemos concentrar o humillar, que no es necesario. Si tienes tu casita en tu cuartito y al lado de tu camita, ahí puedes rendirte delante del Señor, porque tú eres el oratorio del Espíritu Santo que vive y reina. Amén. 2:1, entonces, estamos en el 2:3. Ahora sí que 2:3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y empezaron a hablar en otras, ¿qué dice? Lenguas, según el Espíritu con mayúscula les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, o sea, sadics, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar de nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Imagínense que en los tiempos de Joseph, el que fue el mano derecha del faraón, para tener ese puesto, José el soñador, tenía que hablar 70 lenguas. 70 lenguas, o lenguajes, o dialectos. Entonces es posible. Hoy en día nosotros vemos en las redes sociales personas que hablan hasta 8 o 10 idiomas y hasta hacen ellos sus ¿cómo se dice? Sus videos hablando en distintos idiomas con distintas personas de distintos países. Imagínense de qué estamos hablando entonces. El Espíritu de Dios te puede... ¿Vieron ustedes esa película donde se toman una pastilla y entonces el cerebro funciona del 7% al 80%, al 90%? Pues hágate cuenta algo así. El Espíritu Santo puede iluminar, crear en ti ¿cómo decirlo? Una nueva actividad neuronal, cerebral, de tal forma que puedas ser no solamente un políglota para tu ego, sino para que puedas contar las obras de Dios en tu vida.
Pero hay que empezar por nuestro propio idioma, porque si no, ¿cómo? Y si no estudiamos la palabra de Dios, menos. Si no estamos unánimes juntos, menos. Si nos estamos picando los ojos, menos. Si nos estamos acusando el lunes o el martes de lo que pasó el sábado y el domingo, menos. ¿Cuáles lenguas de fuego que reposan sobre nuestra cabeza como las letras de Dios? Cuando tú haces un ejercicio meditativo y imaginas una llamita como si fuera la llamita de una vela encendida sobre cada letra, y entonces visualizas esa letra, ese nombre que se unifica de tener 4 llamitas a tener una sola, y que esa luz entra por tu cabecita, entra a tu corazón, entra a todo tu ser. Y ahora sí, con lenguaje cristiano, lo siento, lo tengo, la unción está sobre mí, gloria a Dios porque lo tengo. Pero porque esa luz ya entró en tu cabecita, así es la presencia del Espíritu Santo. En el Señor Jesús fue una paloma reposando, ¿no? Es una corona también. ¿Qué más? Es la gloria de Dios. Pero ese unánimes juntos, si no está, sí hay una unción individual y personal, una intuición, sí hay dones, sí hay ministerios, apóstoles, pastores, profetas, misioneros, sí hay ministerios y todos los nuevos ministerios que nos hemos inventado hoy en día. Yo tenía, bueno, antes de esta bendición de que esté aquí enfrente de ustedes, yo vacilaba y decía que tenía el ministerio de las sillas. Y en tono sarcástico, y yo decía, si yo no acomodo las sillas, no va a haber unción. ¿No? Sí, pero yo estaba cotorreando con mi ego. ¿Sí me explicó? Pero a veces así nos pasa. Si no soy el que hago chanchan, o si no soy el que hago el chenchen, o el chinchín, o el chunchún, no hay unción. ¿No? Si no soy yo, ¿quién, Señor? No, es al revés. ¿No? Estás aquí porque yo quiero, por mi misericordia, por mi bondad, por mi fuerza, por mi compasión, por mi victoria, por mi esplendor, por el fundamento y la unión y la conexión del Espíritu Santo en tu vida, y estás aquí por mi presencia bendita y divina. La manifestación del reino de Dios no depende solamente de egos individuales, sino de corazones rendidos, de almas que podamos reconocer a Dios en la mirada del otro, en la vida del otro, en la sonrisa del otro. Entonces, ¿sí? Agárrense los partos, los medos, los elamitas, los egipcios, los cipirienses, los de allá de Michoacán, y también todos los muy uyuyuy de Guadalajara y los muy ayayay del norte de México. Hace años aquí venía una hermana del norte, una hermana blanca, alta, y decía, ay hermano, es que yo no me acomodo aquí en las iglesias, todos los chilangos son iguales, hablan así como, ay bueno, y como pidiendo permiso, ¿no? Y entonces ella decía, no, yo no me acoplo a las congregaciones chilangas porque todos hablan así bien, no se vayan a molestar, no se vayan a ofender. ¿Me explico? Yo me asombro, bendita sea la memoria de mi papá Hugo, porque es una gracia lo que Dios le dio. Él gritaba y ¡amén! Glorificaba a Dios, es una gracia. Hay gente que grita y tú en la casa seguramente tienes a alguien que alza más la voz que otros y te cae gordo o te cae gorda, pero hay gente que tiene la gracia de Dios, que hable quedito o hable fuertecito, todos decimos amén, gloria a Dios, y es una gracia que Dios da, pero no a todos nos queda gritar, o no a todos nos queda hablar quedito. Bueno, esta hermana decía eso, porque ella estaba acostumbrada que en el norte, ¿se acuerdan de Paco Espinosa que vino la semana pasada? Hermoso, linda su forma de compartir, pero yo les voy a dejar a mi hermano a mi hermano Paco Espinosa 4 meses y ya no lo van a aguantar.
porque es demasiado franco, porque es demasiado derecho, porque es demasiado genuino. Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pero también le van a ayudar a los niños huerfanitos, pero también van a ir a los hospitales y van a regalar sandwichitos, o también van a tener asistencia social para el huérfano, para el enfermo y para la viuda. Entonces, si trajera yo un pastor del norte o un cantante del norte, dirías, no, ya, déjanos aquí, entre chilangos nos entendemos, no nos traigan un norteño porque trae mucho poder de Dios o mucha franqueza en el corazón. Vamos a perdonarnos cuando algunos u otros seamos un poquito más francos, un poquito más genuinos, o un poquito menos ficticios, o un poquito menos feitos y un poquito más naturales, porque el Señor Jesús así es, así fue y así será. Entonces, si hablamos de la resurrección del Señor Jesús en nuestras vidas, Él lo primerito que quiere es que tú te aceptes tal y como Él te hizo, que tú te aceptes tal y como Él hizo. En la mañana leíamos que Él envió un ángel, el Padre envió un ángel, movió la piedra del sepulcro para que el Señor Jesús, su cuerpo glorificado saliese. Y creo que ya hasta había salido. Eso más bien fue para un testimonio de los demás. Y el ángel bajó, cumplió su misión. Los soldados romanos se escaparon y se fueron. Y las mujeres amantes y devotas y seguidoras del Señor Jesús se quedaron ahí escuchándolo y viendo, percibiendo, viviendo la experiencia, ¿no? Mi hijo me diría ahorita, vive la experiencia, pa. Así, ellas se quedaron viviendo, sintiendo lo que estaban viendo sus ojos, el hueco ese, el hoyo, la fosa vacía. ¿No? Así son los enviados de Dios. Ellos cumplen solamente su misión. Si a ti te cae gordo, es tu problema, no es problema del enviado o del ángel. Si a ti te cae bien, pues gloria a Dios. Si a ti te hace ruido o no te gusta porque es muy uyuyuy o es muy ayayay, es tu percepción. Pero Dios sabe lo que hace. Dios es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bueno, empezamos para concluir 3 coritos después, que el nombre de Dios muchos nombres de Dios no son pronunciables. Aunque nuestras Biblias digan Geo o Yeo o Ya con V o con W, se respeta todas nuestras congregaciones, comunidades, iglesias, hermanos cristianos de todas las denominaciones, se les quiere, se les respeta. Se les respeta. Alineándonos con el pueblo de Israel, este nombre no es pronunciable. En sustitución se le llama a Dios Adonai. Incluso, después de repetir muchas veces el nombre de Adonai, incluso ellos dicen Adonai, pero solamente son como filtros para que tú recuerdes que no debes de tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, ¿qué es tomar el nombre de Dios en vano? Pronunciarlo sin bendecirlo. Por eso cuando comemos, bendito eres Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has dado el agua. Amén. Bendije a Dios por este vasito de agua que bebí. Y entonces voy a decirlo así, las chispas de luz que hay en este vasito de agua, yo la bebo, pero lo que estoy haciendo al bendecir a Dios es elevar esta agua ¿cómo decirlo? A reconocer que Dios es el que me provee esta agua. Por eso él decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Incluso bendito eres, porque esto solamente yo le estoy dando un nuevo significado. Bendigo tu nombre por este vasito de agua y te pido que se lo des a quien no lo tiene, pero además, gracias porque ya me estaba deshidratando. Bendito sea tu santo nombre. Y entonces esta agua no es agua bendita, pero sí ya está bendecida dentro de ti, porque tú eres el templo de
del Espíritu Santo. Amén. Igual con los alimentos, igual con tus amistades, igual con las cosas que tienes, que Dios te provee y que Dios te da. Entonces, no es necesario, según la tradición cristiana evangélica occidental europea, o según la tradición cristiana romana occidental europea, pronunciar el nombre de Dios. Si usted en su corazón, y tampoco es nada, no es ninguna imposición, no es un dogma, no es una doctrina, si el Espíritu de Dios te lo pone en tu corazón, cuida un poquito más eso. Adonai, el Shaddai, el misericordioso, el bondadoso, amén. Avinu, Malkeinu, Eloá, Elohim. Bueno, tenemos nombres de Dios para llenar el alma, nombres de Dios para inspirarnos, nombres de Dios para amarlo. Curiosamente, no mencionar el nombre de Dios significa ese amor y ese respeto que nosotros tenemos por Él. Amén. Curiosamente, bueno, ya no los voy a hacer más bolas, con eso está bien. Porque también el pueblo árabe respeta el nombre de Dios. Algunos árabes, ¿no? Los que usted ve en las redes sociales que son bien terroristas. Así como nosotros vemos a esos árabes terroristas, no todos los árabes son terroristas, hay unos que sí respetan y aman a Dios. Así nos ven, el pueblo hebreo nos ve a nosotros los cristianos. Dice, estos tienen el nombre de Dios hasta en calcomanías en el sanitario. Y dicen, no, ¿cómo ponen el nombre de Dios cerca del sanitario? Y sí, porque nadie nos ha enseñado. Pero por lo menos si tú tienes letreritos con el nombre de Dios, o calcomanías, o lo que sea, cuenta 4 pasos. Y ya después de 4 pasos, ya puedes poner nombres de Dios, de los lugares impuros. Amén. Si la recámara está chiquita, pues bueno, ¿qué dice la Escritura? Y pondrás mi nombre en los dinteles de tu puerta, ¿en dónde más? En los postes principalmente. Ya encargué, si Dios nos presta vida, poner unas mesuzas pero con pergamino en piel original en las 2 puertas de la entrada. Amén. A veces caemos en los excesos. Entonces, en el reino de Dios a veces menos es más. Y el Señor Jesús nos lo enseñó diciendo, Abba, Padre. Es más, ni alzo la voz, solamente lo hago para que todos ellos sean testigo de que tú me enviaste y de que tú eres el que hace todas las cosas. Gálatas 4:6. Último versículo. Es para que no extrañen a papá Hugo, aunque sé que lo extrañan. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hoy solamente quiero decir, todas las acusaciones que existen por culpa de las naciones respecto al Señor Jesús en el pueblo de Israel, falsas son. Porque Él solamente enseñó a decir, Abba, Padre. No enseñó, a sus discípulos tal vez les enseñó más cositas del reino de los cielos, pero Él no hizo mal uso, ni blasfemó, ni pronunció el nombre de Dios de forma indebida. Amén. Entonces, a veces menos es más. A veces tal vez tú no hablas lenguas angelicales o lenguas en el Espíritu Santo, pero si tienes amor, eres un buen y una buena hija de Dios. Amén. ¿Cómo estar lleno del Espíritu de Dios? Amando y perdonando. Y si no hablo lenguas, en su momento Dios te va a dar todos los dones y te va a facultar no solamente para hablar lenguas celestiales, sino para también ser un políglota del Señor, al estilo modo José, el soñador, así se le conoce, para que puedas compartir la gloria de Dios con las demás almas.
el reino de Dios está en ti. El reino de Dios está en ti y tú lo vas a activar cuando, por lo menos, cuando te despiertes, le digas a tu Padre Celestial, por lo menos unas 7 veces, Abba Padre. Vamos a repetirlo todos juntos, unas 7 veces, pero que vaya así como la luz de la aurora, de menos a más, bien interiorizado, bien almático. Amén. Amén. Abba Padre. 1. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Amén. Avinu Malkeinu, Padre nuestro y Rey nuestro, te amamos, te agradecemos, te reconocemos por esta vida que nos das. Permite que todos los sinsabores en nuestras relaciones personales, en nuestras decisiones, pasen, Señor, que ya pasen, porque ningunas aguas anegarán, inundarán a los hijos de Dios. Ninguna inundación inundará la vida de un hijo y de una hija de Dios. Los únicos temblores serán los de tu presencia divina, los de tus visitantes enviados ángeles que vienen de parte tuya, Señor, para fortalecernos como hijos e hijas tuyas, como lo hiciste con Yeshua. Te damos gracias porque en la enseñanza de Yeshua está nuestra confianza de salvación en tu nombre santo. Permítenos ser de los que cuentan sus días de manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría y que cada semana de nuestra vida podamos contar tu bondad, tu fuerza, tu compasión, tu victoria, tu esplendor, tu unión y tu presencia y tu reino en nuestras vidas. Enséñanos a enfocarnos en eso y a honrar tu santo y bendito nombre, Abba Padre, en los méritos de Yeshua Adonai. Amén. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Amén.